said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. Así es la vida, así, yeah, that's just life, baby. Yeah, love came around and 11:22, continuamos en este Egunon Magazine de miércoles 24 de abril de 2024, con 15 grados en Bilbao y apurando ya los días de esta segunda convocatoria de matrícula en BAM, en la Escuela Universitaria de Magisterio Begoñako Andra Marí, que cierra, como decimos, este domingo 28 de abril la segunda convocatoria de matrícula. Y queremos acercarnos a los diferentes proyectos y sobre todo el cómo trabajan en BAM, en Begoñako Andra Marí, por ejemplo, en orientación. Y bien sabe de ello Leire Garamendi, que es responsable de orientación de BAM. Egunon, Leire. Egunon. Bueno, es importante, no, fundamental la orientación, y en este caso la peculiaridad, la particularidad de BAM es que orientáis desde el primer momento, desde el principio, ¿no?, con el plan de acción tutorial, como al final de la formación también, ¿no? Sí, esto vamos a decir que es no una novedad, porque ya llevamos muchos años trabajando así, pero cuando empezamos los grados con el proceso de Bolonia, era una cosa así un poco generalizada, y nosotros también lo hacemos, el hecho de que los estudiantes cuando acceden puedan tener un tutor que pueda funcionar como una persona de referencia a lo largo de la carrera. Entonces, pues cada uno de los estudiantes que entra en primero tiene asignado un tutor o una tutora, que es un docente de cualquiera de los grados, y que tiene un poco la función. Este trabajo se hace de diferentes maneras, pueden hacer reuniones grupales, más entrevistas individuales de ese tipo, y sería un poco la función de orientar cuando, el primer año de universidad hay gente que no necesita ningún tipo de apoyo, pero hay gente que a lo mejor necesita un poco más, ¿no? Alguien de referencia que le pueda orientar. Y luego más adelante también, en cuanto a cuestiones más académicas, de la posibilidad de si le puede interesar ir a un centro u otro de prácticas, incluso ir al extranjero en algún programa de movilidad. Entonces, eso es un poco el seguimiento que se suele hacer con ellos a lo largo de toda la carrera, y que es verdad que algunos no lo necesitan, pero ahí está el servicio y les viene muy bien, y además ellos lo valoran muy bien. Cuando les preguntamos, lo valoran muy bien. Sí, no está de más tener ese acompañamiento, ¿no? Eso es, ya sea tutorizado o esas reuniones que se vayan haciendo periódicamente. Y vamos a situarnos en el inicio, en el momento de entrar en lo que es esta elección tan importante en nuestras vidas. Y hay que destacar que el grado en educación que se imparte en BAM tiene que ser algo vocacional, ¿no? Sí, siempre lo decimos, porque es verdad que a los profesores se les hace mucho chiste, mucha broma siempre, cuántas vacaciones, cuánto cómo tal, vives, ¿no? Sí. Cómo viven. Entonces parece como que la gente como que no se tomará en serio, ¿no?, a la hora de elegir, ¿no?, esta opción profesional. Y claro, nosotros cuando se acercan a las puertas abiertas o cuando vamos a las ferias de los centros a explicar un poco lo que es BAM, una de las primeras reflexiones que nos gusta que hagan es: esto realmente es para ti, ¿no? Parece que por fuera es algo fácil, ¿no? Es algo como, ¿no?, muchas vacaciones, lo que decíamos, acaban a las 5. Pero nosotros siempre decimos, es gente que elige que va a pasar toda su vida en un colegio, ¿no? Porque lo ha pasado de estudiante y entonces lo va a pasar después como docente. Y claro, es verdad que es una profesión que es difícil de ejercer, requiere mucha vocación, mucha dedicación, hay que tener ciertas cualidades que no todo el mundo tiene, y luego hay que tener otras competencias que se adquieren, pero que no es para cualquiera, y requiere una reflexión muy importante, porque es un trabajo que es muy satisfactorio, pero como todos podemos percibir desde fuera y cada día más, muy complicado de ejercer. Sin duda, es muy complicado que nadie se quede en esa fachada de, tenemos 2 meses de vacaciones, tenemos también en invierno bastantes semanitas, Semana Santa, que no solo eso. ¡Qué bien viven los profesores! Claro. Bueno, no tanto. No tanto, ¿eh? Es una ardua tarea, pero también muy bonita y muy satisfactoria, ¿no?, a la hora de inculcar valores y también enseñar a los más chiquis. En cuanto a esa enseñanza, ¿cómo se trabaja en BAM? ¿Cuál dirías, Leire, que es el sello de identidad
entidad? Bueno, nosotros queremos que interioricen que la educación es algo que es de comunidad, que no es algo que está limitado a la escuela, sino que es un trabajo colegiado, compartido, con familias, con la sociedad, y que también sepan, que entiendan que la educación trasciende las 4 paredes de un centro escolar, ¿no? Que estamos trabajando de cara un poco a la mejora, a la transformación social. El objetivo de la educación es dar a todo el mundo las oportunidades ¿no? que se merece, y para eso tenemos que trabajar dando a cada uno lo que necesita. Pero eso trasciende un poco, ¿no? Porque bueno, en la escuela tenemos que encargarnos de un poco igualar esas desigualdades que vienen de fuera, trabajar de forma diferente para adecuarnos, ajustarnos a las necesidades de cada uno, de cada una. Entonces, un poco es esa visión global, ¿no? Y esa conciencia de que bueno, lo que tú haces trasciende de tu trabajo, va más allá, y que tiene que ser así además, ¿no? Entonces, bueno, siempre procuramos que eso sea un poco el eje del trabajo. Y bueno, pues muy centrados en lo que hace cada uno, lo que es, lo que necesita, y bueno, siempre un poco de tú a tú con los alumnos, ¿no? Una relación muy cercana. Sin duda, eso es importante también, estar de cerca y conocer las inquietudes y las preocupaciones de cada uno de los alumnos que a lo largo de la carrera y de este grado pues van surgiendo, seguro, ¿no? Sí, luego también procuramos que lo que es el trabajo no se limite a un trabajo, digamos, que bastante es, por otro lado, aprender a enseñar, aprender a ser, ¿no? Aprender a trabajar con otros, y también, bueno, pues ofrecer otro tipo de experiencias que amplíen esa visión que decíamos de la educación, ¿no? De lo que uno o una puede hacer un poco más allá de su trabajo, ¿no? Desde un poco de dimensión más social, y bueno, de poder ofrecer un mundo más justo, ¿no? Desde lo que cada uno puede aportar, ¿no? Entonces hay un montón de experiencias que se les ofrecen, como bueno, un poco trabajar desde el ámbito de educación física en la cárcel, o bueno, la posibilidad de dar clases de castellano a inmigrantes que por X razones pues no pueden acceder a otros servicios en los que se les ofrecería esa formación. Entonces siempre son elementos que permiten ampliar la visión, ¿no? Y siempre un poco estirar un poco lo que consideramos que es nuestra tarea como docentes y, oye, como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Eso es, y además en este caso en BAM, en Begoña Cuadramari, también me resulta bueno interesante destacar los 75 años, ¿no? Reputada trayectoria e historia en el ámbito de la formación de maestros y maestras. Algo importante, ¿no? Tener tantos años de experiencia, que luego es cierto que vas renovando, ¿no? En algunos ámbitos, pero importante contar pues con esa reputada trayectoria. ¿Sí? Pues sí, con motivo del 75 aniversario hemos podido parar un poco, ver lo que hemos venido haciendo durante todos estos años. Bueno, nuestros antecesores... Claro, 75 años, Leire, ya sé que yo no lleva. llevo 75, eso es, pero bueno, es verdad que somos depositarios de una tradición muy larga, de una experiencia muy rica, que ha dado muchos maestros y maestras a Vizcaya, a Euskadi. Y bueno, pues está siendo un bonito momento para bueno, pues ver de dónde venimos, lo que estamos haciendo, y continuar pensando en qué tenemos que ofrecer desde nuestra oferta académica, desde nuestra escuela y desde nuestra posición. Y por último, Leire, te voy a preguntar qué se ofrece, porque a lo mejor tenemos algún despistado en la audiencia que dice, bueno, ¿de qué están hablando exactamente? De forma precisa, con exactitud, vamos a decir, ¿cuáles son los grados que se ofrecen en BAM, en Begoña Cuadramari? Porque estamos hablando de que la segunda convocatoria se cierra dentro de bien poquito este domingo. Eso es, bueno, pues nuestra oferta está centrada en la formación en los grados de educación. Hay otras facultades que, aparte de estos grados, pueden ofrecer titulaciones similares, pero en nuestro caso siempre nos hemos dirigido como Escuela de Magisterio siempre a los grados en educación. Entonces es el grado en educación primaria para impartir docencia de los 6 a los 12 años, el grado en educación infantil para impartir de 0 a 6, y luego la posibilidad de cursar ambos a la vez en un programa de estudios combinado que llamamos doble grado, educación infantil y educación primaria. Pues espero que hayan tomado nota todos y todas a través de las ondas, porque que no esperen hasta el último día, que todavía tenemos 4 jornadas por delante para poder apuntarse y matricularse en esta segunda convocatoria. Bueno, ¿cómo está la situación de momento? Bueno, siempre esperamos a nuestros candidatos y candidatas con mucho interés. Bueno, tenemos sitio, o sea que el que todavía tenga interés y le apetezca acercarse, preguntar, consultar, informarse o bueno, hacer cualquier consulta que le pueda parecer, estamos a su disposición, y
bueno, por supuesto, si tienen interés en hacer la preinscripción, pues adelante, les animamos. Y ahí estaban Begoña Condramari abriendo las puertas a todos y todas, porque es una decisión complicada la que tenemos que tomar y a veces esperamos hasta el último momento, así que bueno, tenemos 4 días por delante con esta segunda convocatoria. Leire Garamendi, responsable de orientación en BAM, en Begoña Condramari. Mila esker. Eskerrik asko zuei.